Una ola de calor azota a Europa, Estados Unidos y Asia con temperaturas que no se habían registrado anteriormente y ponen en riesgo a millones de personas. Alerta roja por este motivo se emitió en varios países de Europa, mientras que el número de fallecidos aumenta lamentablemente y el riesgo de una fuerte sequía afecta a la mayor parte del territorio europeo. Entre tanto, áreas de Estados Unidos, Uganda, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela enfrentan fuertes inundaciones. Acompáñame en esta oportunidad a ahondar en los efectos del calentamiento global. ¿Qué pasa en Europa? ¿Cuáles serán los efectos para América Latina y el Caribe? ¿Qué es el cambio climático y cuáles son las acciones que se deben tomar para evitar su avance? Soy Derek Blanco y esto es El Informe. Empecemos por ¿qué es el cambio climático? Según la Organización de Naciones Unidas, el término se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. Aunque estas modificaciones se pueden dar de forma natural, desde el siglo XIX la actividad del ser humano se convirtió en el principal impulsor del cambio climático, principalmente por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. Aunque las temperaturas en la Tierra varían en cada parte del planeta, actualmente estas son de 1,1 grados Celsius más alta que a finales del siglo XIX, mientras que la década de 2011 a 2020 fue la más cálida registrada hasta ahora. Sus consecuencias: no solo se trata de más calor, sino que va desde sequías, escasez de agua, fuertes incendios, inundaciones, tormentas catastróficas y olas de calor. Algo que ha sido denunciado por el propio secretario general de las Naciones Unidas. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando a la humanidad al borde. Nos enfrentamos a una opción difícil. O lo detenemos o nos acaba. Y es hora de decir basta. El fracaso no es una opción. El fracaso es una sentencia de muerte. Los efectos ya son evidentes, por ejemplo en Europa, donde las temperaturas rompieron récords en las últimas semanas del mes de julio del 2022. Las naciones más afectadas fueron Portugal y España, donde las temperaturas alcanzaron los 47 y 44 grados Celsius respectivamente, mientras que Italia y Francia registraron máximos históricos de 42 grados y el Reino Unido superó la marca de los 40,3 grados, mientras que en Alemania y Bélgica se mantenían en 40 grados y Países Bajos llegaba a la marca de los 39 grados. Esta ola de calor ya contabilizaba un importante número de fallecidos. Solamente en Inglaterra y Gales se contabilizaron 1.700 muertos en una semana, según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido. Entre tanto, durante el mismo periodo de tiempo se registraron al menos 1.700 decesos en España y Portugal, atribuidos a la ola de calor por la Oficina de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Son al menos 3.000 fallecidos, sumando ambas cifras, pero estas no se acercan a las 70.000 que provocó la ola de calor que se registró en 2003 y que es la más mortal hasta la fecha. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que la situación climática actual y las olas de calor son consecuencias del cambio climático. El cambio climático mata personas, como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios: sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado. Las altas temperaturas generaron que en Reino Unido se declarara la primera alerta de su historia por calor extremo, mientras que en España, Portugal, Francia y Grecia enfrentaban fuertes incendios forestales. Según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales, España es el país más afectado con más de 273.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, más del doble de lo que se registró en el 2021. Mientras que en Portugal ya van más de 86.000 hectáreas consumidas por las llamas, con al menos 1.200 incendios desde inicios de julio. No solo los incendios mantienen en alerta a Europa, la ola de calor, fíjense, también compromete el suministro de agua potable en 46% del territorio de la Unión Europea, que está en riesgo de sufrir sequía por las faltas de lluvias, según el informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. En este sentido, Italia es la más afectada porque actualmente el norte de la nación sufre la peor sequía en los últimos 70 años. Los niveles de agua, fíjese, de los ríos Dora, Baltea y el Po son 8 veces más bajos de lo habitual, lo que pone en riesgo las zonas agrícolas de la Unión Europea. Los gobiernos y centros de investigación de ese continente alertan que el cambio climático y las olas de calor serán más frecuentes y duraderas. Debemos comenzar a pensar cómo adaptarnos muy seriamente, porque esto ocurrirá con más frecuencia. Como vemos, incluyendo esto, si los últimos 5 días más altos de temperaturas han ocurrido en los últimos 10 años, entonces es señal de que va a haber más. Esto es una tendencia. Va a ser más y más frecuente. Sin embargo, Europa no es la única afectada por el cambio climático. En Kentucky, por ejemplo, Estados Unidos, las lluvias hicieron estragos. La última semana del mes de julio, el estado fue azotado por fuertes precipitaciones que convirtieron las vías en ríos y el tramo North Fork del río Kentucky rompió récord de altura tras alcanzar los 13 metros.
Miles de ciudadanos tuvieron que ser rescatados de los techos de sus hogares y al menos a 38 personas fallecieron, según información del gobernador de ese estado, Andy Beshear, quien acompañó además al presidente estadounidense Joe Biden en su visita al estado para hablar con las familias de los afectados. Esta región sufrió las inundaciones más destructivas, más devastadoras que afectaron nuestra mancomunidad en mi vida. Ver la devastación de primera mano es desgarrador, es traumático. Solo ser testigo es mucho menos de lo que vivieron estas familias y estos niños que sobrevivieron. Las lluvias no solo afectaron Kentucky, sino a la ciudad de St. Louis, en Missouri, donde la cantidad de agua que cayó superó un récord establecido hace casi 107 años, mientras que en Virginia Occidental, donde el gobierno estatal declaró el estado de emergencia en 6 condados, y Las Vegas, Nevada, también se registraron calles y casinos inundados. Sin embargo, Estados Unidos también enfrenta fuertes incendios forestales en California, donde por ejemplo los bomberos luchan contra el incendio más grande del año. El llamado McKinney Fire en el Bosque Nacional Blamad arrasó más de 24.000 hectáreas, obligando a la evacuación de más de 2.000 residentes y provocando la muerte de al menos 4 personas. Tanto las inundaciones como las altas temperaturas se mantienen preocupadas a las autoridades, llevando a que el presidente Joe Biden presionara al Congreso para tomar acciones contra el cambio climático. El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo. Como presidente utilizaré mis poderes ejecutivos para combatir la crisis climática en ausencia de las acciones del Congreso. América Latina no escapa de los efectos del cambio climático porque la Organización Meteorológica Mundial alertaba que la región enfrenta el aumento de la temperatura. La deforestación en la selva del Amazonas alcanzó en 2021 su nivel más alto desde 2009, con una pérdida de 22% de la superficie forestal, mientras que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil alertó que se registraron 5.300 focos de incendio en la Amazonía durante el mes de julio y 12.900 en lo que va de 2022. La Organización Meteorológica Mundial alertó que mientras en Chile el agua escasea, ciudades de Brasil, Colombia, Ecuador y otras naciones sufrieron precipitaciones extremas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Actualmente las lluvias en América Latina mantienen a varios países en alerta. En Venezuela, por ejemplo, específicamente en la población de Santa Elena de Guairén, al sur del estado Bolívar, la gobernación contabiliza más de 6.500 familias afectadas por las inundaciones que se registraron durante la última semana del mes de julio. Entre tanto, gobiernos y organizaciones de todo el mundo mantienen el llamado para que se tomen medidas más claras contra el cambio climático, además de que se concreten las promesas hechas durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021, mejor conocida como COP26. This is a fragile win. Esta es una victoria frágil y hemos mantenido vivo ese 1,5 grados. Ese fue nuestro objetivo general cuando emprendimos este viaje hace 2 años, asumiendo el papel de los designados a la presidencia de la COP. Pero aún diría que ese pulso de 1,5 es débil. Y es por eso que, aunque hemos alcanzado, creo, un acuerdo histórico, lo que se juzgará no es solo el hecho de que los países se hayan suscrito, sino que se juzgará si cumplen los compromisos. ¿Cuáles fueron los acuerdos alcanzados durante la COP26? Por ejemplo, mantener el objetivo de evitar que la temperatura global supere los 1,5 grados Celsius. Se insta también a los países desarrollados a duplicar los fondos para que naciones en vías de desarrollo se adapten al cambio climático. También se solicita a los países actualizar sus metas de reducción de carbono para 2030. Se hace un llamado al mismo tiempo para reducir el uso de carbón como fuente de energía. Se pidió disminuir los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. También aumentar el apoyo a las naciones en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares anuales. 100 países prometieron frenar la deforestación para 2030, reducir 30% de las emisiones de metano para 2030 y sin embargo, más de 8 meses después de la cumbre, muchos de los países y empresas firmantes del acuerdo no han comenzado a poner en práctica lo pactado, lo cual fue denunciado por el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Algunos líderes gubernamentales y empresariales están diciendo una cosa pero haciendo otra. Es simple, están mintiendo y los resultados serán catastróficos. Esta es una emergencia climática. Mientras los llamados para proteger el planeta continúan, las amenazas por el cambio climático aumentan el conocido reloj del apocalipsis, que se acerca cada vez más a medianoche. El último boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos marcó que quedan 100 segundos para alcanzar la campanada final para el planeta, y la humanidad, si no hace nada para detener el cambio climático y las amenazas para la vida en la Tierra, sufrirá las consecuencias. Soy Derek Blanco y esto fue El Informe.